Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a considerar la palabra de Dios, vamos a orar. Gracias, Señor, por permitir que podamos leer y escuchar tu palabra todavía abiertamente, Señor. Gracias por esa bendición en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver Génesis 15, la Torre de Babel y el nuevo orden mundial, segunda parte. Vamos a leer Génesis 11, 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taret. Y vivió Nacor después que engendró a Taret 119 años y engendró hijos e hijas. Taret vivió 70 años y engendró a Abrán y a Nacor y Harán. Bueno, aquí vemos en lo que acabamos de leer en Génesis 11, 10. ¿Quiénes estaban construyendo la torre? Los impíos, no los hijos de Dios. En Eclesiastés 8:11 no ven castigo. ¿Sí? Muchas personas están pecando y no ven castigo y siguen pecando. ¿Qué hacen los hijos e hijas de los hombres? Regularmente, cuando leemos en la palabra, están haciendo el mal. ¿Qué hacen los hijos e hijas de Dios? El bien. En Génesis 11:6, el pueblo es uno, principio de la maldad colectiva. El mal se puede unir. Si Dios no hace nada, toda la raza humana se va a corromper. Dios tenía que hacer algo para que pudiera nacer el Mesías. En Génesis 11:7, Dios ejecutó el juicio. Dios creó confusión en su lenguaje, o sea, en su comunicación, y fracasaron en la obra de la torre. No se podrían comunicar porque hablaban diferentes idiomas. Ahí nacieron los idiomas. Dios se los dio al hombre. No tuvieron que ir a la escuela, no tuvieron que aprender, simplemente les puso en su mente ese idioma y es el que estaban hablando y eso armó confusión. Ya no había comunicación. Tenían un solo idioma y Dios les dio muchos idiomas. Babilonia, ¿qué significa? Confusión. En Génesis 11, 8 al 9, los esparció. ¿Sí? ¿Creen que fue un buen plan crear muchas lenguas? Yo pienso que sí. Diferentes costumbres, diferentes culturas en la raza humana, como lo hizo Dios. Al confundir o a darles, muchos idiomas, pues se fueron agrupando y extendiendo en toda la tierra. Es más fácil crear una rebelión cuando todos tienen un solo idioma y las mismas costumbres. Y si hay diferentes idiomas y costumbres, es más difícil unirse en rebelión. Dios destruyó una empresa egoísta. El propósito era reunir a todo mundo en rebelión a Dios y controlar al hombre y perpetuar su nombre de los edificadores. Y estableciendo esta falsa religión de Rimrod, dios del sol, y la diosa Luna. Con esto se dividió el mal. No podía estar unido y así vino la simiente de la mujer. Se iba a cumplir la promesa que Dios le dio a Adán y a Eva. En Génesis 11:9,
Dios le llamó Babel, donde se deriva Babilonia, la de Apocalipsis. En Génesis 11:10 al 26 comienza la descendencia de Sem, que ya leímos, que son los hijos de Dios y son el linaje del Mesías. Vemos dos simientes. También vemos en la época de la construcción de la torre, nació un hombre llamado Taré, que fue el padre de Abraham. Hechos 7:2 al 4 estaba en Mesopotamia. Ahí vivía Taré, el padre de Abraham en Mesopotamia. ¿Quiénes eran los caldeos? Los babilonios. ¿Dónde vivía Taret? En Babilonia, donde se estaba construyendo la torre de Babel. En Josué 24, del 2 al 3, Abraham servía a dioses extraños, ¿sí? Porque él vivía en una ciudad idólatra. Taré se estaba corrompiendo por la maldad y Dios sacó a Abraham de Babel para que el linaje santo no se terminara de corromper. Las iglesias cristianas de ahora se centran con las profecías, se refiere a la nación de Israel. Están equivocados porque todas las profecías se centran en Cristo. O sea que mucha gente que lee la Biblia piensa que todo se aplica al pueblo escogido de Dios, a los judíos. No, todas las profecías que hay en la Biblia, ¿sí?, se centran en Cristo. Toda la Biblia, en todo libro, en todo versículo, habla de Jesucristo. Dios escogió a Abraham para hacer una nación y esa nación saliera el Mesías. Y después del día de Pentecostés se formaría otra nación que actualmente es la iglesia cristiana para predicar el evangelio del Mesías. Ninguna de las naciones son especiales para Dios, solo el Salvador del mundo. Él sí es especial, es el Hijo de Dios y es el Mesías. Entonces todas las profecías hablan de Cristo y su pueblo que reconoce su señorío, que es universal. Entonces no podemos pensar que lo que está pasando en Palestina tiene que ver con la Biblia. La Biblia habla de Jesucristo, no habla de Palestina, habla de muchas naciones. Todos los acontecimientos que le ha pasado a los judíos en los últimos 100 años, nada tiene que ver con las profecías de la Biblia. La Biblia habla de la iglesia de Cristo, que es universal, una gran nación. No se enfoca a Jerusalén o a los judíos actuales. Habla de la iglesia universal de Cristo. En Gálatas 3:16, las profecías apuntan solo a Jesús. En 2 Corintios 1:20 habla de las promesas de Dios. Todas las profecías son mesiánicas, no para Abraham o el pueblo de Israel. Israel está ubicado en medio del mundo, está en medio de los continentes, para que todas las naciones, cuando pasaban, les predicaran y ahí iba a nacer el Salvador del mundo. Tenían que predicar los judíos a Jesucristo y nunca o pocas veces lo hicieron. Los judíos no debían enfocarse en ellos mismos, sino en Cristo Jesús. Cree en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, para no ser condenado.